Cada vez que te digo que eres una genia, ¿has sentido extraña sensación? ¿No te lo crees? Tu cerebro subconsciente te dice, ay, sí, sobre todo genia yo. Y no terminas de entender exactamente por qué es que te digo que eres una genia. Hoy te lo vengo a explicar y créeme, después de hoy, si escuchas este episodio hasta el final, te vas a saber más genia que nunca. Pero lo más importante es que vas a empezar a poner en acción esa genialidad. Te doy la bienvenida a tu dosis de desanestesia. Soy Adriana Fernández y he creado este podcast para que conversemos sobre temas diversos, pero siempre con un objetivo muy claro. El de recordarte que vivir desanestesiada te confiere el poder de elegir, decidir, cambiar y construir la vida que anhelas. Vivir de manera consciente te recuerda que eres la dueña de tu vida, pero sobre todo que eres la única responsable de construir su propia felicidad, su propia felicidad. ¿Estás lista para desanestesiarte? Hola, mi genio hermosa, y qué felicidad me da grabar este podcast. Es creo que de mis podcasts preferidos sin ni siquiera haberlo grabado, pero te cuento que tengo bastante tiempo de querer grabarlo. Sin embargo, bueno, siempre es en el momento correcto y por eso estoy hoy aquí, porque si estás cerca de mí hace algún tiempo en mis diferentes formas en las que me comunico contigo, probablemente sabes ya que te llamo genia. Y si estás empezando a conocer un poquito de mí y de las cosas que te comparto, pues entonces con mucha más razón, porque todo lo que vayas a ver, leer, escuchar, va a tener todo el sentido del mundo cada vez que lo recibas. Tengo la sensación de que la mayoría no entienden este concepto y es completamente lógico. Te lo voy a explicar ahora en un ratito, pero quiero empezar por contarte que eres una genia. Eres una genia, mujer. Eres una genia. Eres una genia y te lo voy a decir hasta el cansancio. No porque pretenda hacerte creer algo que no es, sino porque pretendo hacerte recordar lo que eres en esencia. Sencillamente lo has olvidado y de eso te voy a hablar. Te voy a explicar por qué lo has olvidado. Te voy a explicar por qué crees que no eres una genia. Estoy en este momento leyendo uno de los libros de Joe Dispenza, que es uno de mis grandes mentores. Y este libro por alguna razón no lo había leído y de pronto, bueno, como nada es casual, me lo topo en la librería, lo ojeo y digo, bueno, mucho de esto ya lo sé, pero ya sabes que tengo mente de principiante y siempre estoy con estas ganas de seguir aprendiendo y profundizando en todos estos temas. Y bueno, me lo traigo a casa, empiezo a leerlo, que igual te lo recomiendo porque es realmente maravilloso. Pero el asunto es que el libro se llama Sobrenatural y dice sobrenatural, gente común haciendo cosas extraordinarias. Y yo me quedo pensando, bueno, yo le hubiera llamado diferente. Yo le hubiera llamado gente extraordinaria haciendo cosas comunes, porque eso es la mayor cantidad de la gente. Eso sos vos probablemente. Sos una persona extraordinaria, sos una genia que en el día a día, como no te crees genia, estás haciendo cosas comunes. Y bueno, yo entiendo obviamente el concepto del libro, porque se llama así, es porque ejemplifica cómo personas que se han considerado comunes y corrientes logran hacer cosas extraordinarias, pero es porque en el fondo son personas extraordinarias, únicamente no habían logrado conectar con esa genialidad. Y eso es exactamente mi mayor propósito de vida y es recordarte que eres esa genia y que tienes la capacidad que tienen todos los genios de construir vidas extraordinarias, de tener ideas maravillosas, de contribuir al mundo, de vivir a lo grande, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, bueno, siempre me gusta, ya sabes, me gusta desgranar, me gusta que vayamos a la raíz del tema porque me interesa mucho que lo entiendas y que entiendas que no es una cosa que digo yo, que no es algo que nada más se me ocurrió porque sí, sino que realmente hay un fundamento, hay toda una explicación y yo sé que a tu cerebro eso le ayuda a integrar mejor la creencia de que eres una genia. Anda, tráete un cuaderno. Ya sabes que en mis podcasts siempre esa va a ser una máxima, tener un cuaderno y un lapicero a la mano, porque genia, esto es desarrollo personal, esto es transformación, esto es estímulo, esto es retroalimentación, esto es mucho de lo que necesitas y de eso te voy a contar aquí para despertar a esa genia que está en ti. Entonces, escucharlo está bien. Si vas manejando, si estás en algún lugar donde solo puedes escucharlo, maravilloso. Pero de verdad yo te recomendaría que lo vuelvas a escuchar y tomes nota. Recuerda que además cuando escribimos hacemos un proceso de integración de la información, nuestro cerebro hace como un doble aprendizaje y entonces logramos que eso tenga un impacto mayor que únicamente haber movido algunas neuronas ahí, pero que no se nos quede nada. Entonces te quiero hacer esta pregunta y quiero que lo pienses, pero también que lo sientas. ¿Qué sientes o qué has sentido? Puede ser que ya ahora lo sientas diferente porque tienes mucho de escucharme. Y si eso es así, trata de ubicarte en las primeras veces en que me escuchabas decirte, eres una genia. El silencio no es casualidad. Te estoy dando tiempo para que lo pienses, para que lo sientas, para que te recuerdes de qué pensabas o sentías en ese momento inicial o qué estás sintiendo ahora si es que todavía lo sientes. Y puede ser que te suene muy raro, puede ser que tu cerebrito te diga esa vocecita que te dice, ay, sí, sobre todo, genia yo. Puede ser que pienses, pero genia, genios son Einstein, Da Vinci, Bill Gates, Elon Musk. Yo soy una mortal común y corriente y sientes que estás demasiado lejos de ser una genia. Y si eso es así, si todavía te sientes así, si no logras integrar esta idea, está bien. Está bien porque ha sido un proceso, inclusive en mi caso, de empezar a creerlo, de creérmelo, de reconocerme y eso llevó tiempo. Yo no me creí genia o a ver, voy a corregir, yo no me supe genia desde siempre. Por eso es que te entiendo y por eso sé que puede sonarte raro. Y es normal, hemos creído porque históricamente lo que ha pasado es que nos han hecho creer que los genios son las personas reconocidas de la historia o de la actualidad que han logrado cosas más que extraordinarias. ¿Verdad? Y no solo que las han logrado, sino que se han hecho públicas, porque estoy segura de que ha habido demasiadas cosas extraordinarias que han ocurrido y que están ocurriendo y que no necesariamente han salido a la luz o no han salido a la luz todavía. Entonces, cada vez que pensamos en genios, se nos viene esta idea de alguien que tiene un coeficiente intelectual que se sale de lo normal y que eso es lo que le ha permitido lograr cosas extraordinarias. Es decir, que hemos asociado, porque así nos lo han enseñado, la genialidad a un coeficiente intelectual muy alto. Y sí, si bien es cierto, hay personas que han gozado de un coeficiente intelectual muy alto. Tal vez algunas de esas personas se han convertido en genios reconocidos, pero también créeme que existen en el mundo muchas personas con un coeficiente intelectual muy alto que no necesariamente han hecho cosas extraordinarias y mucho menos han sido reconocidos. Entonces, esa es la primera idea que quiero que te quites de la mente para que tengas la oportunidad, le demos espacio a empezar a creer que realmente la genialidad está muy lejos de tener un coeficiente intelectual por encima de lo normal. Y te quiero contar qué ha pasado, qué es lo que ha pasado con nuestra genialidad, que la tenemos dormida. Yo siempre me lo imagino así, es como que siento que es una genia que existe ahí, que está dormida, pero que existe y que está todo el tiempo esperando que la despertemos, que literal suplica que conectemos con ella porque ella en su esencia sabe de lo que realmente es capaz, pero tenemos tanto mierdero encima de esa genia que no lo logramos ver.
o que cuando medio lo logramos ver nos caen encima más de esas cosas que al final impiden que ella pueda salir. Veamos un poquito cuáles son esas cosas que han influido en que hoy no te sientas ni te creas ni ejerzas o actúes o te comportes como la genia que eres. Tiene que ver definitivamente el estímulo que hayamos tenido o no hayamos tenido en nuestra época de crecimiento y formación. Es muy importante sin juzgar, porque aquí no hablamos de juzgar a nadie, todo ha tenido una razón de ser, es la historia y listo, lo vemos como eso, pero sabemos que somos creadoras y podemos replantear lo que nos pasó. Pero entonces puede ser que hayamos crecido en un ambiente familiar, por ejemplo, donde no ha habido mucho estímulo, donde no era la constante que tuviéramos la oportunidad de desarrollar la creatividad, de construir, de investigar, de poner en práctica toda esa genialidad que estaba ahí, con la que nacimos y que podía manifestarse de diferentes maneras. Entonces, el estímulo familiar, o en este caso, el no estímulo familiar, es una de las cosas que cayó encima de esa genialidad. Y siempre te hago el ejemplo. Imagínate que eres esa genia, brilla así, está rodeada de una luz maravillosa y encima, ¡pum!, de pronto cayó la primera capa. Además de eso, como si fuera poco, empiezan los condicionamientos y creencias que tienen mucho que ver con igual el entorno familiar, pero también con la escuela, también con la religión, también con la sociedad. Y entonces, ¡pum!, otra capa encima. Imagínate cómo la genia se va aplastando y ese brillo empieza a desaparecer, aunque no desaparece, pero empieza a bajar su intensidad. Y de pronto, además de eso, entonces, por todos estos condicionamientos, creencias y ideas que se empezaron a implantar ahí, yo empiezo a tener un autodiálogo de que soy tonta, de que no soy capaz, de que soy débil, de que no soy una genia, de que soy poco perseverante, de que las cosas me cuestan mucho, y ponele las que se te vengan a la mente. Todas esas empiezan a caer encima. Que además aquí hay un tema importante. Puede ser que hayamos vivido situaciones que además nos refuerzan esas creencias, porque entonces tuve una relación de pareja que, lejos de potenciar mi genialidad, me hizo reforzar mi creencia de que soy tonta, de que soy loca, de que soy demasiado sensible, de que soy, ya sabemos. Entonces, no solo ese condicionamiento, sino las experiencias vividas. ¿Cuáles son esas cosas que en los trabajos, en mis relaciones interpersonales, en mis relaciones de pareja, me han venido a reforzar esas creencias que por sí ya las tenía por ahí? Y eso aumenta mi autodiálogo de poco expansivo y de pocas capacidades. Además de eso, el ambiente. Y genial, siempre te hablo del ambiente en el que te desenvuelves. De hecho, hay un podcast, ay, ahora tengo la duda, pero sí, creo que hay un podcast donde te hablo, y si no, lo voy a grabar, de las neuronas espejo, y es cómo influyen todas las personas que están en mi ambiente en el día a día. Por eso es que se dice que somos el reflejo de las 5 personas de las que más nos rodeamos, porque hay todo un proceso científicamente comprobado a nivel del cerebro que demuestra que las neuronas espejo, así se les llaman, imitan lo que ven en otras personas, sin importar si vos lo estás haciendo, ellas se activan como si vos lo estuvieras haciendo. Entonces, si vives rodeada de un ambiente en donde el pesimismo, la negatividad, el creerse tonta, el no saberse bueno, la queja constante son el común denominador, es muy probable que tu genia, ¡pum!, tenga además otra capota encima que la está tapando. No reconocerte genia es una de las principales razones, porque finalmente todo lo que hagas, recuerda que al final nuestra realidad es un reflejo de lo que creemos. Entonces, de alguna forma inconsciente, te encargas de hacer cosas, atraer personas a tu vida, provocar situaciones que vengan a reafirmar que no eres una genia. Por eso es tan importante que, ay, que después de este podcast, si algo te queda, es al menos darte el beneficio de la duda de que sí eres una genia y seguir en ese proceso de autoconvencimiento. Entonces, a ver, hasta aquí te he contado, uno, que ser genio no tiene que ver con un coeficiente intelectual alto. Dos, que naciste genia
pero que ha habido una serie de situaciones en la vida y la sigue habiendo. Ojo que es muy importante no solo que hagas el análisis de qué ocurrió en el pasado, no, qué está ocurriendo en el presente que refuerza esa creencia de no genialidad. Y ahora quiero hablarte entonces, porque si no nos quedamos nada más en entender el reto que tenemos, ojo que no dije problema, voy a hacerte un podcast uno de estos días de por qué yo no utilizo todas esas palabras. Creo que ya lo sabes si me sigues, pero creo que es importante. Mucha conciencia. Yo no dije problema, dije reto. Y entonces el reto es cómo reconecto con esa genialidad. Cómo destapo, quito todas esas capas una por una en un proceso, porque no es que pasa de un día para otro. Ya sabemos que lo que te ha tomado 20, 30, 40, 50, 60 años ser, no lo vas a quitar de un día para otro, pero sí se logra. ¿Cómo voy quitando esas capas para ir literalmente descubriendo a esa geniesota que vive en ti y que está desesperada porque la deje salir, porque es su naturaleza, porque es su esencia más pura? Y aquí te digo, ¿cómo no vas a ser genia si eres parte de la creación del todo? Eres parte de la divinidad, eres la divinidad misma. Inclusive, vámonos a lo que se dice en la Biblia, estás hecha a imagen y semejanza. Entonces, eres la genialidad. Esa es la primera parte que tienes que integrar y es reconocerte que así como los árboles son perfectos, la naturaleza es perfecta, el sol sale todos los días, la luna, y ocurren todas estas cosas majestuosas, vos sos parte de esa majestuosidad. Y créeme, el mundo te está esperando, te estamos esperando. Queremos recibir tus dones, queremos que compartas tu genialidad. Entonces, lo primero y más importante es que te reconozcas. Aunque tengas duda, no importa, pero si te lo sigues repitiendo y si vuelves a escuchar este podcast, te aseguro que te va a quedar mucho más claro que realmente lo eres. Lo siguiente y más importante, no, a ver, lo siguiente, no lo más importante, lo siguiente es crecimiento constante, genia, porque necesitamos estimularnos. Hemos estado tan dormidas, esa genia ha estado tan dormida que sí requiere estímulo. Y aquí hablo de estímulo de aprendizaje, de lectura, de talleres, de mentoría, de acompañamiento, de escuchar mis podcasts y darles la importancia que tienen, porque realmente lo que te estoy ayudando es justamente a eso, a tu proceso de reaprender y desaprender. Todos esos recursos no te los tomes a la ligera porque estás haciendo una gran parte, una parte muy importante de reconectar con la genia. Esa es una de las cosas que a mí en lo personal más me ha servido en la vida, estar siempre, siempre, siempre estimulando mis capacidades, aprendiendo, haciendo nuevas conexiones neuronales, desconectando conexiones que ya no me funcionan. Paso número, creo que es el 3. Te hablé de reconocerte, eso es lo primero, reconocerte genia. Lo segundo es el crecimiento constante. Lo tercero es expansión económica. Y no es casualidad que me guste tanto hablarte del dinero, porque sabes qué pasa, que el dinero o la falta de dinero nos limita muchísimo. No solo porque nos impide tener acceso a temas que nos permiten crecimiento personal, además de expansión, felicidad, alegría y tranquilidad, que es muy importante. Cuando uno tiene una situación financiera que es muy compleja, toda tu energía está puesta en eso y es imposible que la genialidad salga. No hay espacio para la creatividad, no hay espacio para brillar, no hay espacio para nuevas ideas, no hay espacio para construir, porque toda tu energía y tu foco están concentrados en la ausencia, en la carencia, en el problema, en la necesidad. Y aquí sí digo problema porque cuando tenemos ausencia de dinero, literal para nosotras es un problema, así lo vemos, no lo vemos como un reto. Entonces es muy importante lograr esa expansión económica, que seas independiente, que tengas acceso a las cosas que quieres, que tengas la posibilidad de pagarte tus talleres, tus cursos, tus programas, comprarte tus libros, pagar lo que realmente te entregue bienestar, aparte de disfrute, obviamente. El cuarto, acción. Acción.
¿Cuántas veces te habré hablado de acción? Yo sé que muchas, pero es que sin la acción repetida no hay autoconfianza. Y una genia que no confía en sí misma sigue siendo una genia en potencia que está dormida. ¿Y cómo construimos esa autoconfianza? Haciendo, haciendo, volviendo a hacer, haciendo y haciendo N veces, porque una cosa es el conocimiento que integras a nivel intelectual y eso remueve neuronas y sí, todo muy bien. Pero el que esas nuevas neuronas de aprendizaje se unan y tengan integrado un nuevo hábito, una nueva forma de ser, una nueva forma de vivir, requiere que lo pongas en práctica. Entonces aquí es donde volvemos a hablar del miedo. Sí, necesito accionar con todo y el miedo. Cada vez que actúo, estoy reconectando y despertando a la genia. Porque cada vez que actúo a pesar del miedo y sin importar los resultados, ojo, no importa, no estamos hablando de que actúes para tener resultados que esperas, estamos hablando de que actúes sin importar si eso, que no me gusta decirlo porque en realidad siempre todos los resultados son positivos, aunque no haya salido como esperabas, lo más importante es esa persona en la que te estás convirtiendo en el proceso. ¿Vos crees, por ejemplo, que, y si seguimos con la idea de que los genios son esos Einstein, Da Vinci, ¿vos crees que ellos no practicaron 10.000 veces lo que sea que practicaron para que esa obra fuera tan majestuosa como es? No, no les salió a la primera. No son genios porque el primer día hicieron su más maravillosa obra. Dedicaron una vida a eso. Imagínate el esfuerzo de la práctica, el resultado de la práctica y la repetición. Bueno, vos también tenés que hacerlo. El quinto, salud física y mental. Y ya sabes, te digo, una genia no puede ser genia desde el desamor y desde el no autocuidado. Es muy importante tener un balance físico y mental, tener claridad, tener coherencia, tener energía, porque de nuevo, si estás enferma, toda tu energía va a estar enfocada en cómo salir de ahí en el mejor de los casos o en que estás enferma en el peor de los casos y seguir dándole vuelta solo al tema de la enfermedad. Y un cuerpo sano, un cuerpo estable físicamente y mentalmente, es un cuerpo que tiene todas sus capacidades al máximo, brilla en absoluto. Entonces, por supuesto que eso le permite construir más, ser más creativo, tener más ideas, actuar más desde esa genialidad. 6, una red de apoyo. Ay, genio, en serio, es que no puedes estar rodeada de gente que no te apoye, de gente que por el contrario te recuerde todo el tiempo que no sirves para nada, de gente que limite tu capacidad, de gente que se queje todo el tiempo. No puedes, no puedes. Debes replantear tu ambiente, si ese es el caso en el que estás, porque ese es otra capa encima que le está cayendo a la genia. Número 7, si se te presentan oportunidades, tómalas, mujer, tómalas, no importa lo que resulte de eso. El ejercicio de hacerlo en sí mismo te está transformando. Si no salió como esperabas, no importa. Ya hubo un gran aprendizaje, ya la genia logró salir un poquito más, así que aprovechalas, no dudes, toma las oportunidades, sobre todo. Ahí la recomendación es nada más revisar qué tan alineadas están con lo que quieres para tu vida. Eso sí, porque no es que uno se monta en cualquier bus, tiene que ser un bus que te esté llevando donde quieres ir. Y la número 8, te hablé de esto en el podcast pasado, pero es que es cuando hablamos de crecimiento personal y desarrollo personal, no lo podemos evitar y es la perseverancia y la resiliencia. Si te caíste, levántate. Si no te salió la primera, vuélvelo a hacer, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, hasta que sea necesario. Giselle Bonchen, que es la supermodelo mejor pagada del mundo, fue rechazada 42 veces antes de ser esa super top model. Y así hay N cantidad de historias. Ha habido mucha perseverancia en esas personas que se reconocen como genios. Entonces no puedes pretender que porque no te salió a la primera, abandonas. No, lo más importante es lo que está pasando en el proceso. Te estás convirtiendo en esa persona que sí es capaz de tener la vida que quiere.
Y no te he hablado de manifestación, pero es que esto tiene todo que ver con manifestación, Genia, porque ¿cómo vas a manifestar tu vida soñada desde la creencia de que eres una persona común y corriente y por ende no merece tener una vida extraordinaria? Necesitas sí o sí saberte genia, porque eso inmediatamente te confiere un poder y una creencia de que como genia tenés que vivir como genia. Entonces sí tiene todo que ver con manifestación. Ya sabes que todo lo que yo te hablo aquí, todo lo que yo te comparto, todo tiene que ver con manifestación. Lo que pasa es que es muy sencillo. La manifestación de nuestra vida soñada involucra un proceso de crecimiento personal. Sí o sí. No hay escapatoria de eso. No puedo manifestar mi vida soñada siendo la persona que he sido que no ha logrado manifestar la vida soñada. Tiene sentido. Si necesito cambiar esta vida que tengo en cualquiera de las áreas o en todas las áreas, definitivamente tengo que hacer cosas diferentes. Y para hacer cosas diferentes, tengo que ser una persona diferente. Entonces, Genia, repasa este episodio. Te digo, es muy importante. Casi que si tuvieras que escuchar uno así con detenimiento, ponerle pausa, tomar notas, volverlo a escuchar, es este. Esta es la base de tu proceso de reconectar con la genia, porque hoy te he explicado, hoy no puedes tener duda. Hoy cada vez que tu cerebro te diga, ay, sí, ajá, genia, tienes con qué refutarle. Hoy tienes la información que te da el poder para poder realmente conectar con la genia. Por favor, comparte este episodio con todas las genias que sea necesario. No te lo guardes. Hay muchas personas necesitando de esto. Si no me sigues en mi Instagram, Adriana Fernández R, tenés que hacerlo porque ahí comparto muchísima información y ahí mismo hay un link si quieres recibir mi correo de Despertando a la Genia que envío todos los domingos y nos vemos en el siguiente episodio. Espero que esto te haya recordado que sos una geniesota. Un besito y nos vemos pronto. Chao, chao. Nos vemos en el siguiente episodio cargado de desanestesia total. No olvides darle seguir al Desanestesiada Podcast para que no te pierdas ninguno de los temas.